hizo a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Y que hasta este tiempo, por medio de esas luces, esas lámparas encendidas, de mañana y tarde, Dios se ha manifestado permanentemente en medio de nosotros. Y también comprendimos que la máxima revelación de esa luz fue Cristo Jesús. Y hoy, a través del santuario, tomando ahora el artefacto del altar del incienso, que estaba delante de la presencia de Dios, en el lugar santo del santuario. Si nosotros podemos hacer un poco más de contexto, de historia, de estructura de este santuario. El santuario estaba conformado de la siguiente manera. Alrededor estaba todo el atrio, o la parte externa del lugar santo. Esta área que está aquí es la que ya mencioné, en donde se encontraba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Se le llamaba, o se le llama, el lugar santo. Y el lugar siguiente, que era un pequeño espacio, que ya se nos fue la imagen, ya regresó. Ese pequeño espacio se le conocía como el lugar santísimo, en donde se encontraba otro de los artefactos más importantes y creo de más valor en el santuario. ¿Cuál era ese artefacto? El que estaba en el lugar santísimo. El arca del pacto. El arca del pacto, donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Dice la Escritura que el momento en el cual, registra Éxodo, que el momento en el cual Dios llenó la casa, el santuario, su nueva morada en medio de su pueblo, constantemente había una luz que irradiaba en esta ubicación del santuario, el lugar santísimo, a la cual se le llamaba la Santa Shekinah, o la revelación máxima de Dios. Por medio de esa luz, Dios se hacía manifiesto delante del pueblo. Pero antes de este emblemático artefacto, el arca del testimonio, se encontraba el altar del incienso. ¿Qué propósito tenía ese altar delante de la presencia de Dios? ¿Y cuánto significado debe tener para nosotros hoy en día como cristianos y también como hijos de Dios, llamados a pertenecer a un pueblo especial y escogido? Bueno, la primera cosa es que el altar del incienso se encontraba frente al lugar santísimo. Es decir, estaba delante del arca del testimonio, con un propósito especial. Si ustedes quieren investigar un poco en cuanto a eso, puesto que no me voy a detener mucho a explicar los detalles, podemos estudiar detalladamente la ubicación y la importancia y cuánto hacía un sacerdote dentro del lugar santo, en ese lugar específico, delante del altar del incienso. Podemos acudir al libro de Levíticos y al libro de Éxodo, capítulo 40 en adelante, los capítulos siguientes, también en Éxodo 30, 1 al 10. Ahí se menciona que cuando el sacerdote ministraba, puesto que la ministración del sacerdote era todos los días, porque tenía que mantener, ya saben muy bien, estos panes de la proposición cambiados semana tras semana, es decir, sábado tras sábado, mantener este artefacto llamado la lámpara de los 7 brazos o el candelabro de oro, y también tenía que venir ante la presencia de Dios a ofrecer incienso agradable a Dios.
el sacerdote, en el tiempo que ministraba, debía venir y presentarse en este lugar, después de atender las necesidades de esta primera área, de los artefactos que ya mencionamos, y luego presentarse delante de Dios para ofrecer de la misma manera como lo hacía en cada uno de los demás artefactos, ofrenda agradable a Dios, incienso, mañana y tarde. Por otro lado, todos estos simbolismos y estos artefactos formaban parte del ritual sacrificial que se hacía día tras día. Y los sacrificios también se llevaban a cabo de mañana y tarde. Así que, por medio de esta explicación, llegamos a comprender nuestra primera lección. Dios mantenía su gracia permanente en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ofrenda representativa de Jesús, el que habría de venir a dar su vida por nosotros. La luz permanente en medio de este mundo que alumbra a todo hombre, la lámpara. El altar del incienso, que era también una revelación máxima de que Dios estaba constantemente atendiendo las necesidades de su pueblo, y la mesa de los panes de la proposición, Dios dando bendiciones a su pueblo de manera constante. Ahora bien, la Escritura nos revela en varias ocasiones el significado del incienso. Les voy a invitar a buscar el libro de Salmos, capítulo 141, verso 2. El salmista escribió de la siguiente manera: suma mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Por otro lado, también en el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y capítulo 5, versículo 8 y también capítulo 8, versículo 5, o sea, se cambia, por eso me revuelvo un poco. Se hace mención de que delante de la presencia de Dios hay personas ministradoras, seres celestiales que están delante de Dios, usando el incienso para otorgar más valor e importancia a las oraciones de los hombres. Así que la segunda lección que podemos encontrar a través de este altar del incienso, no solamente que Dios permanece ante su pueblo y que está dispuesto constantemente, mañana y tarde, dispuesto a escuchar nuestras plegarias y nuestras oraciones, nuestras necesidades, también nos hace manifiesto que esas necesidades llegan delante de Dios directamente de nuestros labios por medio de la oración. Por medio de la oración. Y lo más interesante es que la Escritura también sigue diciendo que el incienso que se quemaba formaba una nube espesa, un humo, que traía un grato olor. Se distribuía en todo el lugar santo. Pero lo más importante es que delante del altar del incienso había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote no pasaba ese límite mientras ministraba durante los periodos cotidianos de cada día. Pero el día de la expiación, el día de restauración, que también lo hace mención la Biblia, en ese día, al ofrecer ofrenda
El sacerdote que iba delante de Dios ofrecía un sacrificio especial por sí mismo y por el pueblo. Esto lo encontramos en Levíticos capítulo 4, versos 13 al 12. Legalmente en todo el capítulo 4. Ese servicio. Durante toda la semana, Aclaraí, el sacerdote, uno de los sacerdotes, atendía día tras día las ofrendas y el trabajo dentro del lugar santo y del lugar santísimo y fuera de él. Pero el día de expiación, especialmente un sacerdote ofrecía un sacrificio por sí mismo, por si en algún momento hubiera pecado y pudiera acceder ante la presencia de Dios, y también por el pueblo, para que delante de la presencia de Dios él fuera llevando su vida y la vida de aquellos que le servían. Y utilizaba la sangre que tomaba de aquí, de la primera parte del santuario, para rociarlo en cada una de las esquinas que componían el altar del incienso. Cada una de las esquinas, en símbolo de la ofrenda de sí mismo, por si hubiera pecado, y por el pueblo. Y ese día se hacía expiación completa de todo el pueblo. El 10º mes del 7º día, si no mal recuerdo. Entonces, el sacerdote se presentaba. El día de la expiación, Pedro, pastor, ¿era una vez al año nada más? Exactamente. Okay. El día de la expiación era una vez al año. Pero durante toda la semana, todas las semanas de ese año, el sacerdote también hacía una ofrenda de expiación individualmente por cada persona. Cada miembro de familia tomaba un cordero primogénito, representante de Cristo Jesús, tal como lo dice San Juan 3:16, su Hijo único, dado al mundo. Y lo llevaba ahí ante la presencia del sacerdote, de la presencia de Dios. Sacrificaba día tras día por sus pecados y por su familia. Entonces, únicamente el día en el cual se hacía limpieza general, es decir, purificación, una ofrenda dedicada de todo el pueblo, era el día de la expiación, una vez al año. Una vez al año. Y al ofrecer, ya dijimos que él llevaba la sangre y la untaba en las 4 esquinas de ese altar del incienso. Y también ofrecía el incienso. Y ese incienso subía y atravesaba directamente hacia el otro lado donde estaba la presencia de Dios. El sacerdote no necesitaba llevar las oraciones delante de Dios. Dios mismo las recibía como una ofrenda agradable delante de él. Es por eso que por medio del santuario, hoy podemos comprender que la oración es el medio directo por el cual Dios recibe nuestra vida, tal como es. Nuestras oraciones, nuestras necesidades, lo que somos, Él las acepta de una manera directa. Y por eso es importante también el servicio que hacía el sacerdote delante de la presencia de Dios. Ahora bien, no sé si recuerdan el texto clave que utilizamos nosotros hace un momento, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo ¿qué? Capítulo 1, 9 al 11. Esta era la oración de una mujer, de Ana. Para no leer todo el párrafo y contar directamente la historia y sacar el mensaje que va a complementar
lo que acabamos de explicar. Les voy a encomendar que en sus casas, por favor, no se les vaya a pasar, lean del versículo 1 hasta el versículo 11, ¿sí? Del capítulo 1 de Primera de Samuel. Ana era esposa del Cana. La Escritura registra en ese pasaje, según la historia, que el Cana era un miembro de la familia de los levitas. Y año con año, el día de la expiación, Ana y su esposo, el Cana, subían ante la presencia de Dios, es decir, en rumbo al santuario, para ofrecer su ofrenda y para ser recibidos delante de Dios en ese día de expiación, hacer limpieza de todo el pueblo. Y como él era representante de Dios en medio del pueblo, era familia de los levitas, entonces él siempre, cada año, fielmente con su esposa, iba al lugar del santuario para recibir nuevamente un nuevo ciclo de vida, un nuevo periodo, para poder seguir en medio del pueblo, que era algo que fielmente todo israelita debía cumplir. Sin embargo, lo interesante es que Ana no era una mujer completamente llena. ¿Por qué? La Escritura nos recalca que Ana no tenía ningún hijo. En pocas palabras, era una mujer estéril. Y ella se encontraba en una situación difícil, una situación crítica. Porque aún no había venido el Mesías. Aún no se había manifestado la luz del mundo. Aún no había llegado el pan de vida en forma real. Y todo judío, todo israelita sabía de la promesa hecha por Dios en Génesis capítulo 3, verso 15, de un hijo que aplastaría a la serpiente y daría fin al pecado. Es por ello que toda familia israelita tenía el honor y era algo sumamente especial el que las esposas tuvieran hijos, porque sabían que de una de esas mujeres podría nacer el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Sin embargo, Ana tenía un sufrimiento en su corazón, porque ella era una mujer estéril. Y año tras año, dice el libro de Samuel, capítulo 1, que Ana subía y oraba a Dios, clamándole que le diera un hijo. Lo peor del caso es que el Cana, viendo que su esposa no tenía hijos, hizo lo mismo que su antecesor Abraham y Jacob, y tomó una mujer para poder tener descendencia. Y la otra mujer, llamada Penina, constantemente cada año la atormentaba porque ella era estéril. Y así su ida al santuario de Ana era algo tortuoso, un camino de dolor y sufrimiento, porque ella era estéril y la otra mujer la hacía menos. De esta manera, cada año Ana sufría una penalidad grande en su corazón. Pero ese año en que Ana fue al templo con su esposo, al santuario, hubo un cambio. Después de haber comido y celebrado los ritos del santuario, y haber recibido la bendición
máxima de nuevamente un periodo más para seguir gozando de las bendiciones de Dios después de la expiación, Ana comió muy poco, pero muy poco, porque su corazón aún seguía acongojado. Pero ese día decidió acudir a Dios cara a cara. Dice la Escritura que ella se fue al santuario, llegó delante de la presencia de Dios y a las afueras de ese tabernáculo inclinó su cabeza y su corazón y expresó la oración que acabamos de leer hace unos minutos atrás por un hijo. Por un hijo. La Escritura nos dice, versos después del versículo 11, que el sacerdote que se encontraba en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento, en servicio, la vio. Y él creyó que esta mujer andaba disvariando. Porque Ana oraba en su corazón, expulsando todas sus necesidades y su problema de tener un hijo. Mas no se oía ni una palabra. Sus labios se movían. Su corazón era el que hablaba, pero su voz no se escuchaba. Y entonces él creyó que ella andaba mal. Y se acercó a ella y la comenzó a correr. Vete de aquí, mujer. Cuando estés mejor, vienes a presentarte delante de la presencia de Dios. Y Ana en ese momento, en lugar de sentirse mal, en lugar de reprocharle al sacerdote que estaba actuando de una manera errónea, no estaba actuando como un sacerdote, aceptándola y preguntándole cuál era su necesidad, por qué estaba ahí. Ana le confesó que había llegado a ese lugar suplicándole a Dios por un hijo, y que si Dios se lo daba, ella misma se lo devolvería. Y el sacerdote entonces le dijo que Dios escucharía su oración y la dejó ir en paz. Años después, dice la Escritura, Ana volvió con su pequeño Samuel, a quien muchos le han dado el significado de regalo, don o dádiva, y lo devolvió a Dios. ¿Cómo es posible que Ana pudo recibir ese regalo de la maternidad? Bueno, no fue sino hasta que Ana comprendió una lección grande que tú y yo hoy debemos comprender, aparte de las que ya hemos comprendido por medio del santuario. Y esta es que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Dios estaba esperando el momento en el cual Ana realmente sintiera la necesidad de un hijo, no por despecho y dolor, no porque era una mujer que debía tener hijos porque había una promesa, sino porque ella entendía el propósito y el plan de Dios para su vida, y que el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Fue entonces cuando Ana recibió su regalo, recibió a Samuel. Queridos hermanos, en esta hora, hoy, ya noche de miércoles, hemos aprendido una nueva lección. Dios está dispuesto a aceptar nuestras oraciones, y más que eso, está dispuesto a aceptar nuestras vidas tal y como somos,
Pero es necesario que tú entiendas que el tiempo de los hombres no es el tiempo de Dios. Y que hoy es tu tiempo, es tu hora. Hoy, si tú has comprendido que Dios desea tener en tus manos el tiempo necesario para alabarle y glorificarle por el resto de tu vida, es necesario que le entregues tu corazón así como está. Que vengas delante de Él a ofrecer tu vida como una ofrenda agradable delante de Dios. Que le reconozcas como tu Señor y Salvador. Quisiera nuevamente en esta noche hacer un llamado a todos los aquí presentes para que entreguen nuevamente su vida y su corazón a Dios. Si es que han entendido el significado del altar del incienso, yo te invito hoy, yo les invito a venirse a encontrar con Dios, así como Ana lo hizo, entendiendo que es tiempo de ver a Jesús, de ver a Dios. ¿Quién será el primero que ha de venir aquí delante de Dios, delante de la presencia de Dios, reconociendo su necesidad y sabiendo que le queda poco tiempo en este mundo? ¿Hay alguien aquí que quiera acercarse en esta hora ante la presencia de Dios? El Señor te está esperando. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere venir delante de la presencia de Dios? ¿Alguien más? Bueno. Otro pequeño. En esta hora, nuevamente aquí reunidos, nos hemos de colocar de pie junto con estas almas que han decidido nuevamente comprometerse con Cristo para servirle como Él lo desea. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora agradecemos las bendiciones excepcionales que provienen del santuario. Que nos manifiestan, Señor, que delante de ti todo nuestro ser es presentado tal y como es, con nuestras necesidades, con nuestros dolores, con nuestras luchas, con nuestros problemas, con todo lo que somos, nuestro pecado. Y querido Padre, tú lo aceptas y lo recibes como una ofrenda agradable a ti. En esta hora, Señor, queremos asegurar nuestras vidas en ti. Y queremos de igual manera, Señor, reivindicar tu existencia, tu amor, tu bondad y tu gracia que fue manifestada en Cristo Jesús en nuestras vidas. Queremos en esta hora, Señor, nuevamente hacer un pacto y un compromiso contigo. Rogamos, Señor, que lo podamos cumplir conforme a tu divina voluntad. Y que, Señor, entendamos que el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Y si hay necesidad en medio de estos hijos tuyos, tú sabrás de dar la solución a su debido tiempo. Por ello, hoy entregamos nuestra vida y nuestro corazón completamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.